está en ti. Tú eres mi torre fuerte. Si se levantan contra mí, yo venceré en tu nombre. Yo venceré en tu nombre. Mi libertador rompe las cadenas. Mi libertador reprende las tinieblas. Nada detendrá su poder, no hay otro como él. Tú eres mi libertador, mi libertador. Rompe las cadenas, mi libertador. Reprende las tinieblas. Nada detendrá su poder, no hay otro como él. Tú eres mi libertador. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Señor de señores, al Rey de reyes, al que nos libertó, al que vino a sanarnos? ¡Aleluya! No importa lo que venga, si tú conmigo vas, en todas mis batallas tú reinarás. No importa lo que venga, si tú conmigo vas, en todas mis batallas tú reinarás. Dilo conmigo. Mi libertador rompe las cadenas. Mi libertador reprende las tinieblas. Nada detendrá su poder, no hay otro como él. Tú eres mi Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, hermano. Que el Señor le bendiga. Puede tomar su lugar, por favor. Y quisiera pedirle que me acompañe a hacer una oración. Hoy tengo el privilegio de poder impartir un tema con respecto a la escuela profética, pero quisiera pedirle que me acompañe a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, dándote muchas gracias, porque tú eres nuestro Padre, eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, gracias por el privilegio de ser llamados tus siervos y gracias por la oportunidad que tenemos también de reunirnos en tu casa, no solamente para adorarte y contemplar tu hermosura, sino también para poder inquirir en tu santo templo. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo descienda hoy en medio de nosotros y nos permita aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Quisiera ir bastante directo al tema, porque creo que es bastante importante lo que tenemos que platicar y quisiera aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. En esta mañana yo quiero platicarle a usted de un tema que tiene por título Las 7 visiones proféticas. Y realmente esta enseñanza del día de hoy
es una introducción realmente, porque es una introducción a los temas que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor en las siguientes semanas. Me atrevería a decirle en las siguientes 7 semanas, porque vamos a tratar de abordar en detalle cada una de estas 7 visiones proféticas que estamos mencionando acá. Pero déjeme hacerle una breve introducción a este mismo tema. En realidad, este es un tema que nuestro apóstol enseñó hace ya varios años, hermano. Usted lo puede incluso buscar en la librería. Es más, le invito a que usted lo busque para poder documentarse, informarse y poder tener una base de lo que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor en las próximas semanas. Entonces, él estuvo abordando este tema en un retiro de pastores, de los retiros de verano. Estamos hablando más o menos unos 12, 13 años atrás, y luego estuvo desarrollando un poquito más acá en la congregación un domingo por la noche. Entonces, en realidad, solamente estamos dándole un seguimiento a lo que él nos enseñó, nos trazó como alguna directriz para que podamos tener una base importante en cuanto al tema profético. Entonces, yo quisiera empezar leyendo un versículo que tal vez de alguna forma vendría a ser una especie de vínculo con el tema que estuvo enseñando hace 2 semanas el apóstol y profeta Freddy Villatoro. Usted recuerda, él estuvo hablando acerca de las visiones. Entonces, yo quisiera empezar leyendo estos versículos que aparecen en la pantalla. Libro de Números, capítulo 12, versículos 5 y 6, esta es una versión de la Biblia que es Biblia La Palabra, versión hispanoamericana. Y mire qué interesante lo que dice acá. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Se acercaron ambos y el Señor les dijo: oigan mis palabras. Cuando un profeta surja entre ustedes, yo, el Señor, me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. Entonces, yo quisiera, bueno, usted conoce la historia. Este es el pasaje cuando Aarón y Miriam, o María, como dice esta versión, murmuraron contra Moisés a causa de la esposa que Moisés había tomado, y el Señor escuchó lo que ellos estaban diciendo. De hecho, anoche nuestro apóstol mencionaba algo de eso también, pero el Señor escuchó la murmuración de ellos, no fue de su agrado, y entonces los llama a ellos, los confronta ante aquella situación. Y usted sabe, después de esto, María queda leprosa y es apartada del campamento durante 7 días, detiene el campamento completo durante esos 7 días. Pero realmente el punto que quiero resaltar es que, bueno, una de las cosas que ellos mencionaban es que el Señor no había hablado solamente por medio de Moisés, como diciendo, también nosotros, y la Biblia misma reconoce a María como una profetisa. Ya estudiamos un poquito acerca de ella unos meses atrás, pero lo que quiero resaltar es que ellos de alguna forma se estaban identificando a sí mismos como también una especie de profetas, como gente, personas por medio de quienes Dios también había hablado. Entonces el Señor en el siguiente versículo, a estos que pusimos en la pantalla, les dice que cómo va a ser la forma como Él va a hablar con Moisés. Pero en estos versículos, sobre todo el versículo 6, que es donde yo quiero centrar la atención principalmente, nos deja ver que las visiones y los sueños vendrían a ser prácticamente algo inherente, algo casi diría yo natural de un ministerio profético. Aunque ahí el Señor hace una diferencia y dice en el siguiente versículo: no va a ser así con mi siervo Moisés, a él le voy a hablar cara a cara. Y vemos otra forma como Dios habla a los profetas también. Pero en el versículo 6 como que nos dejara ver la forma general como Él se va a manifestar y va a hablarle a sus profetas.
Por eso, repito y quiero enfatizar, el Señor dice, cuando un profeta surja entre ustedes, yo, el Señor, me revelaré a él en visiones. Quisiera resaltar esto de acá. Déjeme ver que esto no quiere. ¿Qué pasó aquí? Ay, aquí está. No, hermano, se rehúsa a colaborar esta presentación. Ok, me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. Entonces, repito, el punto que quiero enfocar acá es cómo las visiones y los sueños también, pero aún más quiero enfocar las visiones, son parte, casi diría yo, natural, una parte inherente al ministerio y la unción profética. Amén. Ok, entonces veamos algunas cosas más. Aquí hay algo bien interesante porque la mayoría de versiones, incluso la Biblia de las Américas, que es la que muchas veces tomamos como punto de referencia, dice, le hablaré en visión. Pero atrajo mi atención esta versión que dice visiones, en plural. Claro, eso lo podríamos entender en el sentido que no va a ser una única experiencia que tenga un profeta, sino que puede tener varias experiencias en las cuales Dios le muestre algo en una visión. Pero lo que me llamó la atención es que en la Biblia nosotros encontramos por lo menos 10 palabras distintas que se traducen visión. Entonces yo quisiera ponerle acá rápidamente la referencia, déjeme ver si las tengo así. Aquí hay 5, yo le voy a dejar un momento la diapositiva fija para que usted pueda tomar nota o tomarle una foto a la pantalla si se le hace más fácil. Si usted se da cuenta, la mayoría de estas palabras se parecen, tienen una misma raíz hebrea, pero son palabras distintas. Entonces yo le puse acá la palabra, que realmente no sé cómo se pronuncian, ¿verdad? Pero le puse entre paréntesis y con otro color el número que le asigna la concordancia Strong para que usted pueda no solamente corroborarlo, ¿verdad? Que de hecho lo invito a que lo haga, sino que también usted pueda encontrar más fácilmente y ampliar el concepto que tiene cada una de estas palabras. Asimismo, yo puse en el lado derecho de la pantalla, usted va a encontrar una cita que no es la única, el único versículo donde aparecen, pero sí por lo menos es un punto de referencia donde usted puede empezar a buscar en dónde aparecen cada una de estas palabras. Entonces, ¿puedo cambiar la diapositiva? No, todavía no. Bueno, si no, y le dan copia, hermanos. Perdón. Entonces, porque estas son las primeras 5 y existen otras 5 que de la misma manera le estoy poniendo la información. La palabra en el lado izquierdo, en el centro con otro color, el número que le asigna la concordancia Strong, y en el lado derecho una cita bíblica que usted puede tener como referencia para encontrar estas palabras y a partir de allí poder buscarlas y ampliar la enseñanza. Entonces, mire, hermano, realmente esto a mí me causó una inquietud porque eso nos deja ver, como repito, no solo el hecho que las visiones pueden ser experiencias recurrentes, sino que a la vez pueden ser muy variadas. Por ejemplo, hay una palabra que estaba en la lista anterior. Permítame regresar un momentito, tal vez a estas. La primera que usted ve ahí, no sé si se diga Chesev o cómo se pronuncia, pero la primera, el número 2376, solo aparece en el libro de Daniel. Es decir, como que era un tipo específico de experiencias que solo Daniel lo tuvo. Aparece varias veces, pero solo en el libro de Daniel. Entonces, y por otra parte, nosotros vemos la segunda de la lista, esa Chazón, o no sé cómo se pronuncia, Chazón, no sé, que está referida ahí, Isaías 1:1. Usted recordará cómo empieza el libro de Isaías, dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
Pero interesantemente, fíjese que por ejemplo esa palabra, que es la que más se usa, se presenta como eso, como una visión que no necesariamente lo está explicando en el sentido de una experiencia momentánea, sino que es como una especie de visión panorámica que tuvo Isaías acerca de Judá y acerca de Jerusalén. No es necesariamente que él haya visto una figura y él entendió un mensaje, sino que es como que él tuvo una vista panorámica de la condición moral y espiritual de Judá, el reino de Judá, y Jerusalén, que era la sede del gobierno, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, repito, cuando vemos que las visiones son parte intrínseca del ministerio profético, para empezar tenemos que entender que pueden haber varias experiencias, pero también necesitamos entender que pueden haber diversas experiencias, diferentes formas de visiones que Dios le puede mostrar a alguien. Amén. Ok, entonces déjeme avanzar acá porque quiero leerle este otro versículo que para mí es muy importante. Bueno, cuando digo para mí, perdón, no es que me sienta yo la última Coca-Cola del desierto, me refiero para la exposición que quiero trasladar, es muy importante, porque mire cómo dice este versículo. Proverbios capítulo 29, versículo 11, según la Biblia de las Américas, dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces, yo quiero llamar su atención aquí a algo. Desde luego, esta es una clase específica de las palabras que vimos anteriormente. Aquí le pongo la referencia de la palabra hebrea, pero yo entiendo, algunas versiones lo traducen como donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Pero realmente la palabra que utiliza acá, por eso se lo puse como referencia, es esta palabra que ya vimos en el listado anterior. Y está hablando de visión, está hablando de una experiencia donde alguien pues ve algo, desde luego, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo relaciona dos cosas. Para empezar, si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Eso quiere decir que las visiones son muy importantes para que el pueblo no se desenfrene, para que el pueblo pueda tener ciertos parámetros, ciertos límites y no salirse del curso de donde Dios lo ha puesto. Pero me llama la atención algo, y es que cómo relaciona, si usted me permite analizarlo de la siguiente manera: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Es decir, note cómo relaciona, o tal vez permítame explicarlo de esta manera, cómo relaciona visión con guardar la ley. Es decir, una visión, una experiencia de esta naturaleza, de ninguna manera puede salirse de los parámetros bíblicos. De ninguna manera puede salirse de los parámetros de la ley, entendiendo, desde luego, no estamos hablando de la ley mosaica, no estamos hablando de una ley en particular, sino que estamos hablando de la ley de Dios, de los parámetros, la Torá, ¿verdad? Que entendemos la Torá no es la ley de Moisés, como dicen principalmente los judaizantes, sino realmente es un conjunto de principios eternos que Dios ha establecido. Entonces, esto nos da a entender, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero si lo pudiéramos interpretar de alguna manera, es como que dijéramos, pero donde hay visiones, el pueblo guarda la ley. El pueblo es bienaventurado, el pueblo no se desenfrena, sino que camina por donde Dios quiere que camine. Amén. Ok, entonces, mire hermano, aquí es donde viene el punto complicado de este tema. Porque si bien es cierto, ya explicamos, esto es parte del ministerio profético, de la unción profética, perdón. Ya explicamos a grandes rasgos la importancia que tienen las visiones, no solo para el ministro, no solo para el profeta o su equipo profético, sino para el pueblo en general. Pero el punto es que este es un tema bien delicado. Es un tema bien complicado de poder discernirlo, porque mire hermano,
déjeme ponerle un ejemplo para darme a entender con lo delicado que puede ser esto o lo subjetivo que puede ser una experiencia de esta naturaleza. El ejemplo es el siguiente. ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia que tal vez usted va por la calle o está en un campo abierto y hay muchas nubes y tal vez uno de sus hijos o su cónyuge, qué sé yo, la persona que le acompaña le dice, ala, mira, esa nube tiene forma de oveja? Alguien dijo caballo, ¿verdad? Porque es que mire, hermano, ¿cómo convence usted a aquella persona de que lo que está viendo no es una oveja, sino que es un caballo? Por ejemplo, ahorita ya que me ayudaron con el ejemplo. ¿O cómo comprueba usted que es verdad? Porque tal vez usted se queda viendo y dice, no, fíjate que la verdad no le miro forma de oveja. Y ahí sí, como diría un hermano, ¿verdad? Bien, hombre, ¿verdad? Mira, ahí está la oveja. No, bien, mira, aquí está una pata, aquí está la trompita. Hermano, él le mira forma de oveja. Y puede ser que usted no le mire ninguna forma o que le mire otra forma, como el caballo, como dijo alguien. Me doy a entender con este ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos para comprobar si aparece una persona y dice, yo tuve una visión y el Señor me mostró esto y esto, y así dice el Señor tal y tal y tal y tal cosa? ¿Cómo hacemos para comprobar que verdaderamente Él vio eso? Para empezar, ¿cómo hacemos para comprobar que verdaderamente tuvo una visión? Porque alguien le puede decir, mire, yo tuve una visión, pero usted no lo puede comprobar. Usted no le puede decir, no es cierto. Claro, a menos que el Señor se lo dijera, ¿verdad? Pero si alguien viene y le dice, yo tuve una visión, bueno, pues uno, gloria a Dios, ¿verdad? Y luego viene y el Señor me mostró tal y tal cosa. Y lo que esto significa es tal y tal cosa. Puede que sea cierto, como puede que no lo sea. Y eso es lo delicado del asunto. Sobre todo, como repito, la importancia que tienen las visiones desde esta perspectiva que nos da Proverbios 29:11. Una visión puede detener a alguien del desenfreno, pero también lo puede empujar a un barranco. ¿Sí, Carlitos? 29:18 es. Muchas gracias. Gracias por la corrección. Perdón, hermano, no se me pasó por alto. Entonces es Proverbios 29:18. Muchas gracias, Carlitos. Entonces, lo que yo quiero hacerle notar es esto: cómo con una visión o con este tipo de experiencias, perdón, no con una, con este tipo de experiencias se puede guardar al pueblo de desenfrenarse, pero también alguien lo puede manipular y conducir a un desfiladero, a un pueblo completo. Es que eso es lo peligroso y lo delicado de esto, porque mire, hermano, déjeme ponerle algunos versículos acá. Ay, Dios mío, aquí nos vamos a meter un poquito en líos, ¿verdad? Porque mire cómo dice este versículo. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu, pero no han visto nada. Entonces, mire, hermano, la primera parte complicada de este tema de las visiones es cuando nos encontramos con personas que tal vez quieren ganarse el reconocimiento de otros, que tal vez piensan que por hacer alusión a este tipo de experiencias, los demás los van a tener por personas muy espirituales, o quizás aún en casos ya un poquito más extremos, personas que tienen malas intenciones y que lo que pretenden es manipular,
gobernar, sojuzgar a un pueblo entero. Pero están siguiendo su propia inspiración y realmente no vieron nada. Pero pueden aparecer diciendo, ¿verdad? Yo vi tal cosa. Yo tuve una visión y el Señor me mostró esto y por aquí, por allá. Ay, hermano, y mire que, como le digo, qué delicado es eso, porque ¿cómo hace uno para decirle, no, eso no es cierto? Mire, por ejemplo, a mí no se me olvida, hermano, hace algunos, ya bastantes años, yo estaba haciendo la función como el diácono encargado del departamento de obreros, y había un hermano que estaba allí en el departamento, y que él, hermano, solo faltaba que dijera que él era un profeta. Y entonces una vez llega y me dice, mira, te quiero contar una experiencia que tuve. El Señor me mostró una visión y yo miraba un zanate. Para empezar, hermano, dije, chicara. Pero, perdón, aprovecho para hacer una pausa. ¿Acaso es imposible que Dios le muestre a alguien un zanate? No, ¿cómo le compruebo yo a él que no es cierto lo que me dijo? Bueno, pues el punto es que me resultó como una cosa así bien rara, que al final de cuentas yo lo que pude percibir es que él lo que quería es que se le pusiera a él en un lugar preeminente y de alguna forma tener él cierta influencia en el grupo. Pero insisto, perdón, yo no estoy emitiendo un juicio con respecto a la experiencia de este hermano. Hasta aquí yo no me atrevería a decir si fue cierta o no fue cierta esa experiencia, eso él lo sabrá. Pero lo que sí puedo ver yo con base en la escritura, y qué interesante que es el capítulo 13 de Ezequiel, usted sabe lo que nuestro apóstol nos ha enseñado, en los capítulos 13 de la Biblia está de alguna forma plasmado el carácter y las acciones que realiza el falso profeta, y en los capítulos 18 el carácter y las acciones del anticristo. Entonces, mire que Ezequiel capítulo 13 nos habla de profetas que profetizan. No solo dicen serlo, profetizan, pero están siguiendo su propia inspiración. Y realmente no vieron nada. Eso es lo delicado de este asunto. Ahora mire, le voy a presentar este mismo versículo en diferentes versiones. Y por favor, yo espero no incomodar a nadie con algunas cositas que vamos a ver ahí, sobre todo la última versión que le voy a presentar, porque pues desde luego no, yo entiendo que no va con nadie de nosotros este asunto, ¿verdad? Pero mire, Ezequiel 13, voy a enfocarme directamente al versículo 3. Mire lo que dice, por ejemplo, en esta versión, la Biblia textual, tercera edición. Así dice Adonai Jehová: hay de los profetas insensatos que se inventan profecías, cosas que nunca vieron, siguiendo su propia inspiración. Entonces, hermano, puede haber personas que se inventen profecías, apelando a una visión. ¿Y cómo le comprueba usted que verdaderamente tuvo o no tuvo esa experiencia? ¿Cómo le comprueba usted que verdaderamente vio algo o no lo vio? Que tal vez sí tuvo una visión, pero que él, así como el ejemplo de las nubes, él creyó ver una oveja y realmente lo que le habían mostrado era un caballo. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Se da cuenta lo delicado que es este tema? Amén. Ahora, mire esta otra versión. Esta es la Biblia latinoamericana, edición 2005. Hay de los profetas irresponsables. Mire cómo cambia incluso el calificativo que le da el profeta. Hay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. Hermano, es que mire, permítame ponerle un ejemplo de algo. Por favor, disciérname, de ninguna manera estoy poniendo yo en mal a alguien tan cercano a mí, pero déjeme ponerle un ejemplo. Yo tengo una hija pequeña, acaba de cumplir 4 años.
Pero una de las cosas que uno debe comprender con los niños pequeños es que, sobre todo en esta etapa de su vida, su desarrollo psicológico está en un punto en el cual ellos no logran diferenciar entre el mundo real y la fantasía. Déjeme ponerle un ejemplo. A veces mi hija mayor está contando alguna experiencia que le pasó a ella en el colegio, y cuando termina ella su relato, viene la pequeña y dice: ah, sí, y es que hoy mi compañerito fulano de tal hizo esto y esto. Empieza a contar algo similar a lo que contó su hermana, pero realmente eso no le pasó a ella. Pero ella está en un momento en el que se imaginó algo, y según dicen las personas que saben de eso, saben de pedagogía, de didáctica, para ella fue algo real, aunque realmente es una fantasía. Pero hermano, eso estoy hablando de una niñita de 4 años, que todavía está en una etapa de inocencia. Pero cuando ya lo vemos desde el punto de vista de personas que son o que aducen ser profetas y que viven en un mundo de fantasía, que ellos creen que fue una visión lo que tuvieron, pero que realmente fue una fantasía, que tal vez, mire, le voy a poner un ejemplo, hermano, que tal vez el apóstol nos lo ha citado, sobre todo en aquellas pláticas para los jóvenes, ¿verdad? De amistad, compromiso y matrimonio, donde aparece un muchacho, ¿verdad? Que quiere proponerle algo a una jovencita y le dice: fíjate que tuve una visión y yo te veía vestida de novia. No sé qué me quiere decir él. Ay, hermano, perdone, pero mire, suena a chiste, pero pasa. Como dicen por ahí, pasa en las películas, ¿verdad? Y pasa también en la vida real, ¿verdad? Gente que se imagina algo y cree que tuvo una visión, y así lo presenta, y muchas veces así quiere dirigir al pueblo. Porque si usted recuerda, aquí está hablando a los profetas de Israel, es decir, gente que había sido levantada en medio de un pueblo con el propósito de que de alguna forma lo guardaran del desenfreno. Pero que ellos se fueron por otro lado y se volvieron, hermano, se volvieron irresponsables con el don, con el ministerio que el Señor les había encomendado. Entonces se inventaban profecías, se inventaban visiones y así las trasladaban al pueblo. Ahora, insisto, mire, hermano, no solo quienes están al frente de una congregación son los llamados a discernir esto. Desde luego es mayor la responsabilidad de un pastor, de un ministro que está al frente de un pueblo, discernirlo. Pero el pueblo mismo tiene que discernirlo, hermano. Amén. Ok, entonces mire, la última versión que le quiero presentar de este mismo versículo. Ay, 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 ay. ¿Será que se la pongo mejor, no, hermano? Biblia Dios habla hoy, versión del 2002, dice: hay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Claro, esto no lo está diciendo el Señor o esta versión a manera de un insulto, sino que usted sabe, la palabra estúpido se refiere a alguien que está bajo un estupor, como una especie de adormecimiento. Es decir, es como que ellos estuvieran adormecidos, como que estuvieran, no sé cómo trasladarlo, pero ellos no están en su juicio cabal, digámoslo así, como una especie de trance, ¿verdad? Y entonces dice, ellos siguen su propia inspiración y realmente no tienen verdaderas visiones. Sí, andan, dicho así en la vulgata chapina, andan en sus traves, como dijo el hermano, ¿verdad? Ahora, insisto, hermano, mire lo delicado de esto, de las visiones.
Ahora, repito, Dios mío, me tengo que apurar porque ya el tiempo me está avanzando y no he llegado exactamente al punto, aunque realmente le decía, es solo una parte introductoria. No voy a explicar las 7 visiones proféticas, sino con la ayuda del Señor vamos a ir explicando una por una cada semana durante las siguientes semanas. Pero entonces, aquí tenemos un primer problema, y es cuando nos encontramos con gente que aduce haber tenido visiones y realmente no las tuvo, se las está inventando. Y eso necesitamos discernirlo. Pero hay otro punto más delicado todavía, y es lo que dice este versículo. Números capítulo 24, versículos 3 y 4. Y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Hermano, esto es peor, porque sí miraba, este sí miraba cosas verdaderamente, este no se las inventaba, pero estaba caído. Y eso hasta cierto punto es peor, porque mire, déjeme ponerle rápidamente otro versículo. Otra vez, qué casualidad, ¿verdad? Capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3, Biblia Torres Amat, edición 2003. Si en medio de tu pueblo se presentare un profeta, o quien diga haber tenido alguna visión en sueño, hermano, y pronosticase alguna señal o prodigio, y sucediendo lo que predijo, te dijere: vamos y sigamos a los dioses ajenos que no conoces y sirvámosles, no escucharás las palabras de aquel profeta o forjador de sueños, porque el Señor Dios vuestro os prueba para que se haga patente si le amáis o no, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces mire lo delicado de esto, porque esto vendría a ser, o el ejemplo de esto es lo que ya vimos en el caso de Balaam. Se levanta un hombre, hermano, en medio del pueblo. No es un perico de los palotes que apareció de repente, aunque también los hay, ¿verdad? Que de repente apareció y empieza a, porque, por ejemplo, si usted ve en su congregación a alguien que jamás ha visto, alguien que tal vez hasta su aspecto es muy distinto al que le es familiar a usted, y le empieza a decir una profecía, usted ya como que ya se pone en alerta, ¿verdad? Pero cuando es alguien de en medio del pueblo, cuando es alguien que es conocido, cuando es alguien que goza de la confianza del pueblo, y mire lo que dice, que quien diga haber tenido una visión y pronostica un evento y sucede lo que él pronosticó, eso es más delicado, porque como decíamos en el caso de Balaam, posiblemente sí vio algo y sí se cumplió lo que él vio, pero el objetivo de aquella experiencia era, por una parte, mire qué impresionante, Dios está probando a su pueblo, pero por otra parte, este puede ser un tipo infiltrado que tiene intenciones macabras de desviar a un pueblo entero en pos de la idolatría, de guiar a un pueblo entero a la apostasía. Entonces, hermano, necesitamos, pero así en calidad de urgencia nacional, discernir las visiones. Cuando alguien aparezca y diga que tuvo visión, para empezar, discernir si verdaderamente fue una experiencia de Dios o si se la está inventando el cuate, ¿verdad? O bien discernir si verdaderamente fue una experiencia de Dios, discernir si la motivación es conducir al pueblo al barranco o verdaderamente marcarle los parámetros para que no se desenfrene.
Pero hermanos, es bien delicado, bien complicado. Solamente el Señor nos puede ayudar en esto. Amén. Ok, entonces, por lo tanto, diría el apóstol, pero a mí no me sale, ¿verdad? El bozarrón que él tiene, hermano, yo no le llego ni a la mitad, ¿verdad? Ok, pero entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Cómo entrarle a este tema tan delicado, tan importante, pero tan delicado a la vez? Entonces, hacia eso precisamente va enfocado el tema de las 7 visiones proféticas. ¿En qué consiste? Mire, en la Biblia existen muchos pasajes que describen visiones que tuvo algún profeta o algunos que no necesariamente fueron profetas. De hecho, yo ya le puse a usted un listado de 10 palabras hebreas distintas que se traducen visión y que los versículos que pusimos no son los únicos. Es decir, hay muchos pasajes que nos hablan de visiones, de Dios, visiones genuinas. Pero, interesantemente, solo hay 7 que se dan de la siguiente forma. Déjeme desglosarlo de esta forma. Esas 7 visiones proféticas consisten en lo siguiente. Número 1, Dios le muestra una visión al profeta. Eso tal vez no tenemos mucho que explicar. Número 2, aquí viene la clave. Número 2, Dios le pregunta al profeta qué es lo que ve. Mire, interesante, solo un paréntesis, ¿verdad? Tal vez saliéndome un poquitito del contexto de esto y aplicándolo un poquito a lo que algunos, los que saben de temas gerenciales y todo eso, dicen. Una de las claves del éxito en una empresa, dicen ellos, es que el gerente, el director corporativo o una persona que está dirigiendo un grupo de personas, dice, asegúrese de que las personas entendieron exactamente lo que usted les trasladó. Por eso usted ha escuchado también que nuestro apóstol dice, ¿verdad? Yo me responsabilizo por lo que yo dije, no por lo que usted entendió. Entonces, de la misma manera, a veces, volviendo ya al punto, Dios puede mostrar una visión, pero puede que no necesariamente el profeta o la persona que tuvo la experiencia haya entendido exactamente lo que Dios le quería mostrar. Entonces viene Dios y para asegurarse, hermano, realmente tal vez no asegurarse Él, para que nosotros estemos seguros de lo que Él quiso decir, le pregunta al profeta, ¿qué fue lo que viste? Y una vez que el profeta declara lo que vio y que coincide con lo que Dios le estaba mostrando, el tercer paso, Dios le explica al profeta el significado de aquella visión. Eso sucede únicamente 7 veces en todo el Antiguo Testamento. Interesantemente, no sucede con 7 profetas distintos, sucede solo con 3 de ellos. Solo 3 profetas tuvieron estas experiencias. Uno de ellos tuvo 3 experiencias, otro 2 y el otro 2 más. 7 visiones proféticas. Entonces, déjeme ir avanzando, porque entonces aquí este es el punto que nosotros vamos a tener como referencia. No solamente lo que vamos a desarrollar en las siguientes semanas con la ayuda del Señor, sino en el sentido que estas 7 visiones proféticas vienen a constituirse en, dicho en las palabras de nuestro apóstol, en la columna vertebral, tanto de la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en prestar atención como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como también, entiendo yo, la columna vertebral de este tipo de experiencias. Los parámetros generales que nos van a servir para discernir una experiencia de esta naturaleza. Déjeme explicar, o mejor dicho, presentarle el listado para que usted vaya viendo de qué se trata esto. La primera de ellas la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 11, es una vara de almendro.
Mire, qué interesante. Solo le menciono así rapidito, ya le expliqué, no vamos a entrar en detalles de las visiones ahorita, eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas con la ayuda del Señor. Pero mire esto, en Jeremías 1:11 usted ve que el Señor le pregunta a Jeremías y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él le dice, veo una vara de almendro. Bien has visto, como que dice, y Jeremías, pegaste en el centro. No viste otra cosa, sino viste lo que verdaderamente te estaba mostrando. ¿Qué significa esto? Entonces viene la explicación y el Señor le dice, he aquí, yo velo sobre mi palabra para que se cumpla. Esa es la explicación. Claro, esa es la explicación en detalle. Si Dios quiere, lo vamos a ver la próxima semana. Porque hermano, es que mire, si usted mira una vara de almendro, ¿qué relación puede tener con que Dios está velando sobre su palabra? Claro, ahí tendríamos que ver los detalles. Incluso, repito, le recomiendo buscar el material en la librería, porque nuestro apóstol le explica ahí un poquito acerca de esto, ¿verdad? Ok, hay dos temas de eso. Le decía, uno fue en el retiro de verano del año 2004 y el otro fue un domingo por la noche acá en la congregación. Ok, volvamos entonces. La vara de almendro. Número 2, nuevamente el profeta Jeremías y en el mismo capítulo, una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Eso está en Jeremías capítulo 1, versículo 13. Nuevamente el Señor le pregunta, ¿qué es lo que ves? Jeremías dice qué fue lo que vio y luego el Señor le explica lo que significa aquella visión. Número 3, los higos buenos y malos, no los hijos, ¿verdad? Los higos, el fruto de la higuera, los higos buenos y malos. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 24, versículo 3. Nuevamente el Señor le muestra algo al profeta, luego le pregunta qué fue lo que vio y cuando él da la respuesta, entonces Dios le explica qué significado tiene aquella visión. Número 4, yo voy avanzando un poco más rápido, la visión de una plomada. Eso lo encontramos en el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 8. Número 5, la fruta de verano. Nuevamente el profeta Amós, capítulo 8, versículo 2. Número 6, el candelabro de oro. Eso se lo mostraron a Zacarías y lo encontramos en el libro que lleva su nombre, capítulo 4, versículo 2. Y finalmente, la número 7, el rollo que vuela. Está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 5, versículo 2. Ok, estas son las 7 visiones proféticas. Repito, no estamos pretendiendo decir que son las únicas visiones que hay en toda la Biblia. Desde luego, no es eso lo que estamos diciendo, sino que son estas 7 visiones que tienen como factores comunes el hecho que Dios le mostró la visión al profeta, le pregunta qué fue lo que vio y luego le explica el significado de aquella visión. Solo aparecen estas 7, no hay más de esta misma forma. Repito, hay otras visiones impresionantes, incluso ya mencionamos, hay un tipo de visiones que solo las tuvo Daniel. Están descritas en el libro de Daniel, como por ejemplo la visión del carnero y el macho cabrío, y que de alguna forma sí le explicaron algunas cosas, pero no coinciden con ese formato de la visión, preguntarle y luego explicarle, sino que incluso él tuvo experiencias en las que tuvo que ayunar, y hasta después de 21 días de ayuno le explicaron lo que significaba la experiencia que había tenido. Entonces, pero estas 7 vienen a ser, repito, la columna vertebral que nos va a marcar parámetros, que nos va a marcar directrices para que podamos nosotros de alguna forma discernir cuando alguien aduce tener una visión,
que esto pueda ser como una especie de filtro, que esto pueda ser como una especie de guía, como para decir, bueno, sí, verdaderamente esto coincide con lo que esto nos muestra, y pues que nosotros podamos no solo discernirlo, sino también recibir lo que Dios nos quiera dar por medio de estas experiencias. Porque mire, hermano, aquí viene el otro punto, que yo quiero también poner el equilibrio. Si bien es cierto, es un tema tan delicado, no por ello nos vamos a poner nosotros escépticos y rechazar a cualquier persona que nos diga que tuvo una visión, sino que así como la Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías, pero sí hay que discernirlas, de la misma manera, entiendo yo, no hay que rechazar las visiones. No hay que ponernos escépticos y decir, no, eso mejor dejémoslo. No, hay que recibir lo que Dios nos quiera dar por medio de esas experiencias, pero también hay que discernirlas. Amén. Ok, gracias a Dios tengo tiempo, pero realmente no quiero abusar del mismo. Entonces, para concluir, entonces, bueno, solo le explico. Entonces, con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a estar abordando la primera de ellas, que es la visión de la vara de almendro. Y así, con la ayuda del Señor, cada semana, a menos que nuestro apóstol nos diga algún cambio que él considere importante o necesario, pues cambiaríamos algún orden de esto. Pero la idea es poder explicar, poder ahondar un poquito en estas visiones, para que de alguna forma tengamos una base firme por medio de la cual poder discernir estas experiencias en el pueblo y en nosotros mismos. Amén. Ok, entonces permítame leerle un último versículo. Yo con esto quiero ir terminando. Mire lo que dice acá, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 5. Esta es una versión de la Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea. Dice: y Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios. Uzías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Entonces, mire, aquí este versículo, creo yo, resume prácticamente todo lo que hemos venido hablando. Porque había un hombre, en este caso Uzías, que tenía una gran responsabilidad. Era el rey de Judá. Pero hermano, mire, a veces los detalles que la Biblia nos proporciona nos sirven para entender un poquito mejor lo impactante de esta experiencia. Porque si usted lee con detenimiento, cuando empieza a explicar el reinado de Uzías, dice que él tenía 16 años cuando empezó a reinar sobre Judá. Hermano, qué responsabilidad para un patojo. Se lo voy a poner de esta manera. Yo no sé a qué edad empezó usted a pastorear, pero tal vez la edad no es tanto el problema, ¿verdad? Que no quiero poner a nadie en incomodidades, ¿verdad? La responsabilidad que esto conlleva. Entonces, Uzías tenía una responsabilidad enorme sobre sus hombros, pero él contaba con la ayuda de Dios por medio de un varón llamado Zacarías, que él era entendido en las visiones de Dios. Y mire lo que dice: mientras vivió Zacarías, Uzías no dejó de buscar a Dios. Eso es lo que dice Proverbios 29. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero permítame interpretarlo en un sentido positivo. Donde sí hay visión, el pueblo
no se desenfrena. Eso fue lo que le pasó a Uzías. Mientras había visiones de Dios y un hombre de Dios experto, entendido en las visiones, él no dejó de buscarlo, no dejó de buscar al Señor. Y mientras buscó al Señor, el Señor lo prosperó. Pero desafortunadamente, usted conoce la historia de Uzías, cuando murió Zacarías. Eso ya es algo que tal vez nosotros podemos inferir, no hay un versículo que lo diga exactamente de esa manera, pero podemos inferir que al morir Zacarías, al cesar las visiones que de alguna forma lo guiaron en el buen camino, entonces él se engrandeció, se enalteció su corazón y fue para su ruina, y murió leproso. Porque se atrevió a usurpar una función sacerdotal, se atrevió a entrar al santuario a quemar incienso cuando no le correspondía a él hacer eso. Pero mientras hubo visiones y quien las discerniera y se las interpretara, él no dejó de buscar a Dios y Dios lo prosperó. Entonces, vuelvo a la carga, porque mire, hermano, al final de cuentas el propósito no es solamente que expongamos el tema y qué bonito y anotamos y nos vamos para la casa, sino el propósito de esto es que podamos tener ese tipo de experiencias, tanto en lo personal como a nivel congregacional. Si, hermano, el propósito de la escuela profética, entiendo yo, de parte de nuestro apóstol, es eso, que podamos ser equipados, pero no solo con conocimiento, sino con la experiencia de esta unción profética y de este mover profético dentro de las congregaciones. Entonces, yo repito también, esto viene a ser un link, un vínculo con el tema que dio el hermano Freddy Villatoro, que hablaba específicamente de las visiones. Entonces, el propósito es que tengamos este tipo de experiencias en nuestras congregaciones. Y a la manera de Uzías, en este aspecto, en este pasaje de su vida, mientras haya visiones y mientras haya alguien entendido en las visiones, que la iglesia completa esté buscando al Señor y Dios traiga prosperidad sobre la iglesia, entendiendo que la prosperidad no estamos hablando de plata necesariamente, sino una iglesia próspera, una iglesia donde se mueva el fluir de Dios, pero que sea palpable, una iglesia que sea, tal como dice el Cantar de los Cantares, imponente como ejércitos con banderas tremolantes. Pero de alguna forma, las visiones juegan un papel importantísimo en ese propósito. Amén. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Gloria a Dios. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá. Quisiera pedirle a mis hermanos de alabanza, por favor, que suban y que me ayuden a ministrar esta palabra. Quiero invitarle a ponerse de pie. Y bueno, vamos a orar. Más que para concluir este tiempo, esta exposición, para que el Señor desate ese fluir y esas experiencias en medio de nosotros. Para lo cual yo quisiera pedirle a mis hermanos profetas que estén acá, que me ayuden ustedes a orar, porque vimos claramente que este es parte del fluir profético. Entonces quisiera pedirles si se pueden acercar mis hermanos, hermano Pedrito, hermana Sandrita, hermano Tito, lo vi por ahí también. No sé si hay alguien más que no logro divisar desde acá, que por favor me ayudara, pero yo creo que con mis hermanos tenemos acá. Quisiera pedirle tal vez, hermano Tito, que usted me haga favor de dirigir la oración, impartir de esa unción profética y ese fluir de visiones en el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Después de la enseñanza ya recibida, pues hoy viene la activación en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, venimos creyendo, Señor, a este llamado, a esta convocación, Señor, de esta mañana.
donde venimos pidiendo tu auxilio para que nos envíes, Señor, el discernimiento a las visiones tuyas, Padre, para poder abrir nuestros ojos espirituales y poder contemplar, Señor, en el nombre de Jesús, lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús venimos desatando, Señor, venimos habilitando en cada ministro, en cada siervo tuyo, la habilitación, Señor, la habilitación, la activación a las visiones de tu Espíritu, Señor, para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, esa activación profética en las visiones, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, recibe ahí donde estás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la delegación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Señor, en el nombre de Cristo, quitamos toda venda, Señor, todo sudario espiritual que nos tenga ciegos, Señor, nos tenga, que no nos deje ver, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, desatamos primeramente, Señor, la visión en los ministros, Señor, los pastores, pastoras, en todos aquellos que están al frente de las congregaciones, enfrente de las iglesias, Señor. Pero luego a tu iglesia, a tu amada, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Padre, por favor, obra de una manera sobrenatural. Ahora mismo, recibe esa visión, recibe conforme a la enseñanza que hemos tenido esta mañana, conforme a esa enseñanza, la habilitación. Y ramama cara alaba y requeto prosto que no me. Ahí donde estás, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Dios quiere mostrarte, Dios quiere revelarte, Dios quiere hacerte ver lo que viene para ti y los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, recibe con humildad esta habilitación. Ahora mismo, proféticamente, te activamos. Quiero hacer un acto ahí, simbólico, un acto profético. Ponte tus manitas en tus ojos, simbólicamente, y vas a declarar con tus ojos, con tu boca, que tus ojos a partir de hoy tendrás visiones del Espíritu Santo. A partir de hoy tendrás visiones, nuevas visiones. A partir de hoy, el Señor dice que Él le habla a los hombres a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra. A partir de hoy específicamente vas a tener visiones. En el nombre de Jesús, Dios te va a revelar. A partir de hoy, Dios te va a revelar. Así es, en el nombre de Jesús. Tú que anhelas contemplar el rostro del Señor, amada, tú que anhelas contemplar el rostro del Señor, a partir de hoy tendrás experiencias sobrenaturales. Voy a hacer a la cuenta de 3. Vas a hacer como quitarte esa venda, así como a Lázaro se le delegó a través de los siervos que le quitaran las vendas, de sus ojos. Esta noche, esta mañana, se libre en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3. 1, 2, haz como que te vas a quitar esa venda en el nombre de Jesús. Si es posible, esos lentes que tienes que te sirvan de figura. Y 3, quítate la venda en el nombre de Jesús. Ahora, y recibe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recibe, hermano, recibe de parte del Señor la impartición del Espíritu en este día, para que tus ojos sean abiertos, para que reciban la revelación del Espíritu, para que en este tiempo las visiones aumenten en el nombre de Jesús, para que tu pueblo no se desenfrene, Señor. Bendícenos, Padre. Derrama, Señor, visión, derrama revelación sobre tu pueblo hasta que sobreabunde, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénales, Señor, llénales hoy con tu Espíritu.
espíritu de revelación caiga sobre tu pueblo en este día. Y atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré, míralo, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré, sé que libre, sé que libre seré, sé que libre seré y recibe.